Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es lunes, toca hablar de historia y hoy voy a hablar un tema de estos que puede ser polémico, pero hay que hablar de historia porque muchas veces se habla de historia y se usa la historia como argumento sin tener ni puñetera idea. Tenéis un podcast aquí de politizar la historia y un argumento que escuché hace poco, porque había una noticia hace poco de que los obispos españoles pedían elecciones. A ver, ahí yo en la noticia no me meto. O sea, que si pueden pedir unos obispos otras elecciones, ahí yo ya no me meto. Pero viene a colación del podcast de hoy porque empezaron a poner tweets y mensajes y tal la gente, mucha gente diciendo los obispos españoles y la iglesia española pidiendo democracia cuando apoyaron al franquismo, todos, o sea, no la mayoría o tal, no, todos, cuando la iglesia absolutamente toda apoyó al franquismo, tal. Entonces, claro, cuando escuchas estas afirmaciones tan categóricas, y no es por nada, pero la iglesia no es una amalgama, o sea, la iglesia mayormente, hay que decirlo, es una institución conservadora. También, pero como en todas las instituciones hay gente de todos los colores, entonces, incluido en la iglesia, hay gente incluso de todas las ideologías y de todas las ideas, pero parece que esta gente pues no lo tenemos en cuenta. Pues en la guerra civil, en el franquismo y en los años finales del franquismo hubo muchos curas que sí se opusieron al franquismo. Algunos, como vamos a ver en el podcast de hoy, algunos lo pagaron con su vida, otros tuvieron que salir exiliados, otros les hicieron la vida imposible. Pero esta imagen, a ver, que a veces nos hacemos de la iglesia bajo palio, de protectora del franquismo, la mayoría sí, porque la mayoría sí. También te digo, a veces la gente aquí con 50 años después, incluso 80 años después, es muy fácil criticar a la gente, también os digo, de ciertas ideas y ciertas posturas que se tomaban cuando tú no estabas en el pellejo. Aquí con las gafas de hoy en día es muy fácil criticar a ciertas personas y decir por qué tomaron ciertas actitudes, pero imaginaos en el pellejo de que si no transigías y hacías lo que te decía el régimen de Franco o hacías ciertas actitudes, es que te asesinaban, te quitaban, te mandaban a una parroquia más lejana, te exiliaban, te tenías que ir exiliado huyendo. Entonces, a veces se nos llena la boca cargando contra curas y contra otra gente y demás que lo que hicieron, pero hay que ponerse en el pellejo y esa gente, porque hablamos muy mal de los curas que hicieron eso, de los que de los curas que siguieron la corriente al franquismo, todo eso, pero de los curas que fueron perseguidos, ya os digo, hay esta imagen de que la Segunda República y que también en la Guerra Civil que es verdad en parte de que muchos religiosos murieron en la guerra civil, pero se da esta imagen de que murieron por religiosos. O sea, también en parte murieron por cosas que hacían y sus ideas, que también pasa por el bando. Que realmente que el bando franquista les mataba por el mero hecho de ser curas, sino por ciertas actitudes que tenían, que ya veremos que muchas eran lo que transmite la iglesia, la piedad. Uno de los curas a los que persiguió en los últimos años y que le estuvo con seguimiento y tal es el padre Llanos. El padre Llanos, yo lo sé de primera mano, porque como sabéis algunos, yo me he criado casi prácticamente toda mi vida, me he criado y he vivido en Entrevías, en Vallecas, al lado del Pozo del Tío Raimundo. Pues ahí el padre Llanos hizo una labor, y en muchos barrios de Madrid, de los chavales pobres, de enseñarles una educación, una formación profesional, una serie de cosas. Y este hombre que daba esos valores de ayudar a los más necesitados, ¿qué valores más cristianos? Es uno de los valores principales, yo creo, de la religión católica. Pues a este hombre, también como muchos otros, fue perseguido. Entonces, por eso quiero un poquito hacer este podcast, que va a ser un poquito introducción, de meteros muchos personajes. Algunos, ya os digo, el padre Llanos, os traeré un podcast solo de él y otros párrocos, curas, religiosos. Es que hubo obispos y cardenales que fueron también perseguidos por el franquismo. Os quiero recordar que el obispo Tarancón, que luego acabó siendo cardenal, este obispo
tuvo un seguimiento, mucha gente y ultras de esa época del franquismo entraron en la iglesia en que estaba, daron palizas a sus párrocos, le quitaban tarrancón el paredón, o sea, lo que es el franquismo más rancio, la extrema derecha. Entonces se piensa que por ser cura te salvabas y que eras como un ser de luz y que el franquismo no te iba a ver. Y ya lo vimos en el podcast que hice yo aquí, que os recomiendo que si no habéis escuchado, sobre el carlismo perseguido. Es que el franquismo y cualquier dictadura no van con. No es. Tú puedes ser una dictadura muy de derechas, pero tú, si hay gente de derechas que por lo que ellos piensan, por las cosas que están haciendo, o porque por lo que sea te molestan, vas a ir a por ellos. No vas a decir, uy, esto es de falange, no, es que son de falange. No, no. Vas a ir a por ellos, vas a poner excusas vagas, porque vas a poner excusas vagas, pero vas a poner a ir a por ellos. Y en el tema de los curas y tal, en la guerra civil, en el bando nacional, y luego en el franquismo, es que hubo muchos perseguidos, que el Papa Pío XI le escribe una carta al franquismo, a Franco, diciendo que qué está haciendo con muchos religiosos, o sea, con muchos curas, y a este Papa, que a veces también la historia le ha tratado un poco mal, tanto a Pío XI como luego a Pío XII, pues estos curas, porque luego Pío XII y Pablo VI, por ejemplo, fueron muy críticos con estos papas fueron muy críticos con el franquismo y con ciertas cosas. Sí, esta leyenda también que se dice, el Vaticano también apoyó al franquismo. Pero a ver, ¿os habéis leído un libro de historia? Es que de verdad, y no es por defender la iglesia, que en la iglesia si nos tiramos a coger cosas que ha hecho mal, tenemos una lista, vamos, me puedo hacer aquí tirando 500 podcasts, pero al César lo que es del César. Entonces, hubo muchas cosas y muchos conflictos pues, entre la iglesia y el franquismo. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y cuando un cura se le perseguía, la iglesia en el 90% de los casos apoyaba al religioso. Porque, claro, decía, es que cualquier cosa que pase es jurisdicción de la iglesia. Si un cura piensas que ha hecho cualquier eso, pues no eres tú para fusilar a nadie, para exiliarle, para hacer lo que sea. Que es que muchas veces, entonces pensamos que por ser alguien religioso y por estar en el franquismo, no iba a pasarle nada. Entonces hay que tener cuidado y a veces se le tacha, no, es que era porque era rojo, porque tal. Yo he visto gente en redes sociales justificar, igual que se justifica por el otro lado, que muchos de los curas que se mataron, que es una barbaridad los datos que hay de y tal. Es que claro, el problema es que, por ejemplo, en el caso de curas matados durante la Segunda República y en el bando republicano, hay datos, pero ¿por qué hay datos? Porque a muchos de estos curas, el franquismo, que siempre usa las cosas, siempre ha pasado que las dictaduras y las ideologías usan las cosas como les da la gana, porque igual que usaban a estos curas para decir que habían muerto como mártires y tenemos los datos bien precisos, porque le convenía al franquismo saber, mira, todos los curas que ha matado en la República, pero a los curas, porque muchos no se mataban y se iban presos con nocturnidad y alevosía, a los que eran muertos por el propio franquismo o apresados o con estas consecuencias, represaliados, a esos los datos son muy pocos. Todavía hay historiadores, he visto estudios y tal, he leído libros, y hay datos, pero muy pocos, ¿eh? Hay los más famosos datos, pero hay muchos datos que no se sabe exactamente cuáles son las cifras y todo lo que pasó. Y os voy a dar casos concretos. Están los curas vascos ejecutados en Guipúzcoa en el 36 y 37, que tras la ocupación franquista, pues debido a su lealtad a la República, a su nacionalismo vasco supuesto, porque esto es como todo, o sea, se tilda a la gente porque... Y hay miles y miles de casos de gente que si supuestamente era republicana, era de izquierdas y tal, y a lo mejor había gente que había hecho un acto, algún sindicato, porque hacían actos para comidas y tal, estaban en alguna lista para repartir alimentos o algún acto o alguna fiesta incluso, estaba apuntado en alguna lista de estas, le vieron el nombre y los cogían, los mandaban presos o los fusilaban. Entonces... a veces, ¿sabes? Y aunque hubiesen sido tenido estas ideas, es que justificar por un bando o por otro, igual que me parece una barbaridad todos los curas que en la Segunda República y por el bando republicano murieron de una manera u otra, es que algunos murieron de una manera bárbara. Pues estos que murieron, por ejemplo,
Está el padre José Arrimuño Ardichol, sacerdote y escritor vasco, que fue detenido por las tropas franquistas en Azpeitia y era defensor del euskera y el nacionalismo vasco. Pues este padre acabó fusilado. Claro, es que realmente por defender... Ahora que hay mucha gente... ciertos políticos están atacando lenguas como el euskera y le parece una novedad que la gente hable euskera, pues estamos volviendo a estos tiempos del 36 en las que el régimen franquismo, porque un cura enseñara, mirad qué crimen, un cura enseñaba el lengua euskera y fue sin miramientos, o sea, cuando se dice, no, es que la iglesia y el franquismo y tal, y Franco y tal... O el bando nacional no tuvo miramientos. Cuando alguien se lo tenía que cargar, le daba lo mismo que fuese cura, que fuese gobernador, que fuese lo que sea, niño, maestro, le daba igual, o sea, que a veces se intenta blanquear ciertas cosas, pero no. Y es que en el caso de Guipúzcoa, que os he dicho antes, es que fueron al menos 47 sacerdotes que fueron ejecutados. Ya digo que hay casos de esto que os lo traeré en el podcast más en profundidad, que esto es como una especie de introducción. Entonces el tema, pero es que 47 sacerdotes, o sea, se dan a veces las cifras que ha habido fusilamiento masivo de sacerdotes por la Segunda República, pero yo no he visto prácticamente cuando la gente dice la iglesia, todos los muertos o todas las iglesias que fueron quemadas en época republicana o tal, que también muchas veces esos datos también algunos son falsos, pero hay que decirlo. Y por ejemplo estos sacerdotes, ¿habéis escuchado algo? ¿Por qué no? O los curas catalanes y gallegos, que hay casos menos documentados también. ¿Por qué hay menos documentados? Porque la documentación muchas veces la destruyeron el propio franquismo. Pero hubo sacerdotes encarcelados o exiliados por su apoyo a la República o por su golpe militar. Es que es bastante fuerte. Y esto prosiguió en todo el franquismo. Luego, en las décadas finales, cuando ya hubo muchísimos más religiosos que veían que había un poquito más de mano, que no había tanta represión, pues empezaron a apoyar otra vez el tema de la democracia, el tema de grupos obreros. Ahí había grupos de curas obreros, que surgió un movimiento de curas obreros, de sacerdotes que trabajaban en fábricas y varios obreros. Y muchos de ellos fueron sancionados, trasladados o expulsados del sacerdocio. O sea, no podían ser párrocos por el simple hecho de defender a esta gente obrera, que muchas veces las condiciones laborales y tal. Ya os he dicho al principio del podcast, el padre Llanos, que es un ejemplo de todo esto. Pero es que ya, si nos vamos al alto clero, como se suele decir, hay varios casos, porque se suele pensar, bueno, esto era solo sobre los párrocos de pueblo, de menos conocidos, de barrios obreros. No, que hubo arzobispos. Frances Vidal y Barraquer, arzobispo de Tarragona, que se negó a firmar la famosa carta colectiva del episcopado de 1937 que justificaba el golpe de Estado. Pues al negarse de firmar esa carta, se tuvo que ir exiliado a Suiza y nunca pudo regresar a su diócesis. Y luego está Mateo Mújica, obispo de Vitoria, que también se negó a firmar esta carta y fue obligado a dimitir. O sea, claro, obligado a dimitir, que le ponían una pistola prácticamente en la cabeza para que dimitiera. Y es que le costó el cargo. O luego está Javier Izdaosa, de Ciudad Real, nacionalista vasco, que tampoco firmó la carta y fue apartado de la vida pública. Es que, ya digo, y luego hay casos más conocidos, a Antonio Oñoveros, que también que le intentaron expulsarles del país por el tema de defender el euskera y todo ello. Bueno, uno que os sonará muchísimo es el obispo Tarancón. Tarancón también fueron a por él a saco, y hay algunos más obispos que en el final del franquismo, es que porque la iglesia y eso el Vaticano les protegió muchísimo. Por eso hubo un conflicto muy importante en los últimos años del franquismo. Había el Concilio Vaticano, que defendía la independencia de todos los religiosos frente a los distintos gobiernos, y claro, el franquismo nombraba obispos y todo eso. Entonces eso no lo quería el Vaticano. Por ejemplo, Pablo VI tuvo muchos problemas con el franquismo. Estamos hablando de un papa que, cuando hay el concordato, que el concordato es un acuerdo entre iglesia y gobierno, ese concordato está muchos años sin firmarse. Por eso digo, esos problemas que hay de curas represelados, de curas que son fusilados, de todos estos problemas de gente que va a la cárcel. Entonces, para acabar el podcast, cuando se dice la iglesia, o se habla de iglesia y franquismo, y se habla
a ver, que sí, la mayoría apoyaba al franquismo. También, como os he dicho al principio, apoyar muchas veces porque no te queda otra. También muchas veces juzga a la gente de muchos años con los ojos de hoy y yo quisiera ver a muchos de estos de que juzgan alegremente, verlos en su pellejo y en su actitud y qué hubieran hecho. O sea, también hay que muchas veces no ser oportunista y no juzgar las cosas con los ojos de hoy en día. Pero hubo mucha gente dentro de la iglesia, porque en la iglesia la gente se piensa que por ser un párroco o tal, eres ya un facha súper peligroso, ¿sabes? O por estar en otras... Hay gente que por estar en asociaciones de vecinos o yo qué sé, en todo tipo de cosas, que ya eres súper de ultra izquierda. Y no, la gente puede estar puede ser párroco y luego tener tu ideología, apoyar a unos, a otros, a todo ello. O ser perseguido simplemente porque te pongan el San Benito y la etiqueta, que en España somos mucho de poner etiquetas, de que eres de izquierdas, eres rojo, tal. Por ejemplo, el obispo Tarancón, que es este obispo famoso, que llegó a ser cardenal en España y jefe de la conferencia episcopal, pues a él le titulaban sus enemigos, le llamaban el cura rojo o el obispo rojo. Pero él no era, él siempre decía que su ideología no era la roja. Lo que pasa es que él lo que defendía es que hubiese un proceso democrático en España y que todo el mundo podía defender sus ideas. Pues por eso ya te tachaban de rojo, o sea, por defender y tal. Él luego se ha demostrado que era muy de derechas, era muy de derechas. Lo que pasa es que una cosa no quita la otra. Entonces, por hoy dejamos el podcast para que esta introducción de la iglesia y el franquismo y estos represaliados, ya digo, por el franquismo de la iglesia, de párrocos, obispos, también ha habido muchas monjas también que sufrieron una represión y unas cosas que les hicieron brutales, porque se habla de las monjas que sufrieron ciertas cosas por la Segunda República, que yo he leído cosas y me pongo en el bando republicano que dices, madre mía, pero también he leído cosas en el... Pero claro, el problema es que cuando pasaba esto, y esa es la falta de documentación también, cuando pasaba esto en el bando republicano, había toda la documentación porque era propaganda, decir, mira, qué malos son estos que están matando a los curas, que están violando monjas, qué tal. Pero cuando lo hacían en el bando franquista, que luego resultó el ganador, no tenía que estar eso por escrito ni por ningún lado, porque imaginaos la imagen que daría que el régimen franquista mataba curas. Eso, joder, quedaría súper mal, que un régimen que defendía, que era una cruzada religiosa, que mataba a curas y lo represaliaba y que todo, pues quedaría súper mal. Entonces, nos vemos en el siguiente podcast, reflexionemos sobre la historia y adiós.